Todo ello en un contexto de total impunidad. La impunidad está garantizada. Los tribunales están completamente sometidos al control del Poder Ejecutivo. Y la gravedad de esto nos lleva a concluir que se trata de violaciones masivas a los derechos humanos, generalizadas y cometidas de una manera sistemática. 24 horas de información. Noticias internacionales de hoy. Hola, calurosa bienvenida a este canal de noticias internacionales, la mejor información del momento. Y arrancamos con noticias de última hora de Estados Unidos, el país del Medio Oriente y Venezuela hoy. El director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, ratificó el duro informe publicado sobre la situación en la frontera entre Venezuela y Colombia, tras un duro intercambio con el canciller del gobierno autócrata de Nicolás Maduro, Jorge Arriaza. La organización denunció que agentes de las fuerzas de seguridad venezolana han cometido abusos aberrantes contra la población local durante un operativo de varias semanas contra grupos ilegales en la región de Apure. Casi de inmediato llegó la respuesta de Venezuela a través de Arriaza, quien en un mensaje en su cuenta de Twitter definió el informe como infame y calificó a Vivanco de descarado. Esa es la respuesta del canciller de Maduro, Jorge Arriaza, a nuestro informe sobre nuevas atrocidades del gobierno autócrata, esta vez en la frontera con Colombia. Solo epítetos y teorías conspirativas absurdas, argumentos ninguno, respondió Vivanco citando el tuit. El chavista recogió el guante y espetó: la única atrocidad es presentar un informe irresponsable para promover la intervención. Países como nuestra querida Argentina o Brasil o Chile o Ecuador, El Salvador no, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, sus gobiernos centrales, federales, en algunos casos, incluso se han alineado contra Venezuela, que se opone a la libertad y que apoya las agresiones imperiales. Estas son las atrocidades que cometió su régimen en Apure: ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y procesos contra civiles en tribunales militares, retrucó Vivanco, enumerando algunas de las denuncias contenidas en el informe de la organización. El gobierno de Venezuela, en una actitud de una soberbia realmente injustificada, que cuesta mucho creer, niega la existencia de esta crisis humanitaria. Lo niega en todas las formas. Denuncia incluso la existencia de esta crisis o los reportes, los informes sobre esta materia como parte de una propaganda para desprestigiar al gobierno actual. Arriaza en tanto acusó a Human Rights Watch de estar financiada por el Congreso de los Estados Unidos, además de oscuros empresarios de ese país. Human Rights Watch no recibe ni $1 del Congreso de Estados Unidos ni de ningún gobierno. Tampoco recibimos financiamiento de oscuros empresarios ni de violadores de derechos humanos, volvió a responder Vivanco, y usted en cambio representa a una autocracia responsable de estas atrocidades, agregó volviendo a citar el informe. La organización enmarcó sus acusaciones en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el régimen de Nicolás Maduro contra grupos ilegales en Apure y pidió investigar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la misión de la ONU de determinación de los hechos para Venezuela investigar el asunto. En el informe, Human Rights Watch aseguró que el operativo venezolano derivó de la ejecución de al menos 4 campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos ilegales. Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de la Fuerza de Seguridad de Maduro, afirmó Vivanco en el informe. Varios días atrás, miembros de la FAMP, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, iniciaron combates en Apure contra grupos ilegales contra autoridades que nunca identificaron, pero la ONG Fundared descalificó de presuntos integrantes de la disuelta guerrilla colombiana FARC. El conflicto se extendió por casi 3 semanas y provocó el desplazamiento de más de 6.000 venezolanos hacia Colombia, según datos de la mencionada organización. La FAM aseguró que la ofensiva dejó un saldo de 8 militares y 9 terroristas fallecidos, así como más de 40 detenidos. Human Rights Watch alega en su informe que muchos de los detenidos no eran miembros de grupos armados, sino de la población local, después de haber entrevistado a 38 personas que habían huido de Apure, además de 30 abogados, peritos forenses
líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios. Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la FAES, a la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana y al Comando Anti-Extorsión y Secuestro. ¿Qué opinan ustedes al respecto, señoras y señores? Déjenme aquí muy rápido en la sesión de comentarios y seguimos con la información. Continuamos con más noticias internacionales. Hace pocas horas Nicolás Maduro fue acusado y se dará su detención, todo esto por lo que ha venido sucediendo en Apure. La detención de Nicolás Maduro prácticamente es un hecho, ya es acusado de pasar por encima de los derechos humanos. La administración de Joe Biden lo señaló en las últimas horas, afirmó que todo aquel que pase por encima de los derechos humanos será perseguido hasta que sea detenido por la justicia norteamericana. Esto es una directa hacia Nicolás Maduro, también a Padrino López y Diosdado Cabello para que estén alerta y muy prevenidos, porque en cualquier momento ellos serán juzgados por la Corte Penal Internacional. Es decir que la CPI ya les dictó circular roja. Se necesitan acciones contundentes por parte de la Corte Penal Internacional. Ahora Nicolás Maduro ha sido acusado por lo que está sucediendo en Apure, no solo con la población civil, sino también con los militares que han sido eliminados en los últimos días de acuerdo con toda esa situación. Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Nicolás Maduro y su gobierno debe pagar por estos delitos de lesa humanidad, así como también debe pagar por el hambre, la miseria, las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela. Ya hay pruebas y testimonios que demuestran que Maduro pasa por encima de los derechos humanos y muchos países de la región suramericana pidieron investigar este tema y parece que se aproximan más sanciones y consecuencias fuertes para Nicolás Maduro. La determinación de la ONU ha sido la inmediata captura del máximo jefe del gobierno chavista. Se impondrá un fuerte golpe desde Colombia para capturar inmediatamente a Nicolás Maduro en Miraflores. También por otra parte, el gobierno de Colombia y Brasil han afirmado que la dictadura de Maduro está provocando un caos en toda Venezuela. Por eso aseguraron que se necesita una fuerza militar enfocada si el objetivo es el cual expulsar al gobierno autócrata del poder. Toda la cúpula madurista serán juzgada y puestas en prisión por la justicia norteamericana. Pero Bolsonaro está arrastrando a las fuerzas militares de Brasil a un conflicto armado contra Venezuela, al amparar a un grupo de terroristas que atacó un cuartel militar venezolano que estaba en paz. ¿Qué opinas tú al respecto? Continuamos con más noticias internacionales. Un buque militar estadounidense efectuó disparos de advertencia ante el acercamiento de 3 barcos iraníes de la Armada de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que no ejercieron la debida consideración por la seguridad de otras embarcaciones, tal y como le exige el derecho internacional, confirmó la Armada de los Estados Unidos. Las naves iraníes se acercaron al West Firewall, patrullero costero de la Armada estadounidense, y al West CGC Barnum, patrullero de la Guardia Costera de los Estados Unidos, a unos 60 metros de distancia, y esto en las aguas internacionales del Golfo Pérsico. Y los militares estadounidenses detallaron que las tripulaciones de sus barcos primero emitieron múltiples advertencias por radio y megáfonos, pero los buques de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica continuaron sus maniobras a corta distancia. Entonces es ahí donde el SS Firewall realizó disparos y surtieron efecto. Asimismo, la Armada de los Estados Unidos subrayó que las acciones de los barcos iraníes aumentaron el riesgo de desacierto o una colisión y no siguieron el reglamento internacional para prevenir abordajes que regulan las normas de navegación. Los buques norteamericanos, por su parte, llevaban a cabo operaciones rutinarias de seguridad marítima. En el momento del incidente, precisaron en un comunicado. A principios de abril ocurrió un episodio similar. 3 lanchas rápidas de ataque y un buque de apoyo HAR-55 pertenecientes a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica rodearon a 2 barcos de la Guardia Costera de los Estados Unidos, y estos se encontraban patrullando aguas internacionales en la parte sur del Golfo Pérsico. Luego, días después, 11 embarcaciones iraníes realizaron acercamientos peligrosos a 6 buques de guerra estadounidenses que operan en la zona. ¿Qué opinas al respecto? Y por último, tenemos que aún la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela no da información precisa de los militares asesinados, mucho menos de los desaparecidos, ni siquiera de los heridos. La indignación de la institución castrense se ha elevado, sobre todo en
los grados medios y bajos, pero especialmente en la tropa. Entre la incertidumbre, el dolor e incluso el miedo, la ausencia de información oficial hace más dantesca la situación. Un impactante video da muestra del rescate de los cuerpos de los militares ya en estado de descomposición, luego de que la guerrilla prestó la colaboración para que los sacaran del lugar en donde quedaron tirados. La falta de información hace que abunden las especulaciones. Es importante destacar que los militares no fueron torturados, sus cuerpos no estaban mutilados y es falsa la versión de que les habían sacado los ojos y la lengua. Tampoco fueron enviados por la guerrilla en bolsas plásticas. Miembros del grupo de Colombia del FARC Gentil Duarte contactaron el sacerdote de la Victoria, Luis Roa, para permitirles el acceso a la zona donde se encontraban en trincheras y al aire libre los cadáveres descompuestos de los militares neutralizados. El párroco fue hasta el lugar para el rescate de los cadáveres y que fueron subidos a un camión de transporte de ganado y trasladados a Guasdalito. Uno de los guerrilleros con un radio portátil en la mano va señalando dónde están los cadáveres para que sean recogidos y llevados al camión. Vea, aquí tiene dos, se le oye decir mientras camina hacia el siguiente cuerpo y uno se devela la dantesca imagen de los cuerpos. Es la primera vez que yo hago esto, se le oye decir con voz baja y prudente a un hombre delgado que no saben si es el sacerdote o alguna de las personas que acompañan al grupo a quien las FARC les indicó el lugar donde estaban los cuerpos. Más adelante, el hombre del radio manifestó que mientras el gobierno no se ponga, pues todos estamos bien. Luego indica, alguien pregunta que cuántos son refiriéndose a los cadáveres y uno responde que son 12 los neutralizados. En un comunicado, Padrino López, donde las consignas a pie de página ocupan más espacio que el texto, acusa a la oligarquía colombiana, evita identificarlos como guerrillero de las FARC y ELN y oculta las verdaderas cifras de militares muertos y desaparecidos. Hasta hoy se confirma 12 y más de 8 desaparecidos, y los cuerpos de algunos soldados encontrados entre matorrales y el río estaban en avanzado estado de descomposición irreconocibles, finaliza el comunicado. Y hasta aquí llegamos con esta emisión más de Noticias Internacionales. Espero que el video te haya gustado. Si es así, regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal de información y comparte todo esto para que tus amigos estén al tanto de lo que pasa en el mundo.